Ahí está. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos hoy a este segundo encuentro del curso de Teología India, Indígena e Intercultural. La semana pasada estuvimos con el Eleazar López abriendo este curso y hoy podremos seguir profundizando, esta vez acompañados de Luciano Troncoso Gutiérrez, bachiller canónico en Teología por la Pontificia Universidad eh, de Concepción, Luciano. Valparaíso, De Valparaíso. Pontificia Universidad de Valparaíso, licenciado en Ciencias Religiosas, Estudios Eclesiásticos, también, me dices la universidad, Luciano, La perdóname, Universidad Católica de la Santísima Concepción. ahí está, Universidad Católica de la Santísima Concepción. Penquista, es casado y padre de un bebé. Sus áreas de interés son la teología india, la teología de la liberación y otras teologías contextuales, teología fundamental y antropología teológica. Es encargado del área de formación de la escuelita. Y bueno, ya hemos también tenido oportunidad que nos acompañe en otros temas que nos ha brindado. Este domingo pasado también nos dio una reflexión al Evangelio que se compartió en la comunidad Egueiro, Escuelita de Teología para Laicos de México, como anteriormente, y pues también un coordinador del Espacio Popular de Exploración Cristiana, así como de Teología India. Pues muchísimas gracias a ti y a todos tus compañeros, Luciano, y a todos los que están acá. Ahí está. Buenas noches. Gracias a ti, Mario, y gracias a todos los que han podido abrir este espacio, ¿cierto? Hermoso, bonito, ¿cierto? Necesario, ¿cierto? Para conocer los aspectos importantes, ¿cierto? De la teología india, ¿cierto? Y de la teología indígena, de la teología india e intercultural. Yo les quiero pedir, sí, por favor, que cuando se vayan conectando, vayan apagando, ¿cierto? Los micrófonos, ¿cierto? Para que no nos desconcentremos, ¿cierto? Para que vayamos así yendo de una forma más dinámica, ¿cierto? Lo que hoy día tenemos preparado para ustedes, ¿cierto? Bueno, eh, quiero partir antes por una reflexión. Es para mí igual interesante el hecho de ser la segunda persona y siendo la primera, quien fue, ¿cierto? El Ezar, como que dejó la vara muy alta y como que igual me dejó un poquito, digo, ¿qué voy a decir? Pero en todo caso, hemos preparado, ¿cierto? Estos encuentros con toda la sencillez, ¿cierto? La humildad y el cariño sobre todo, ¿ya? Para que podamos todas y todos ir aprendiendo de esto. No solamente ustedes, sino también yo mismo, ¿cierto? Entregando este saber, estos saberes, ¿cierto? Que son fundamentales para entrar de lleno en este diálogo, ¿cierto? Necesario entre ciertos tipos de teología, ¿cierto? Quizás más abiertas dentro del campo cristiano, y los saberes, ¿cierto? La sabiduría, las formas de pensar, de concebir la realidad de los pueblos, digamos, de las primeras naciones, ¿cierto? De los primeros pueblos que estaban aquí en nuestra América Latina. Yo voy a empezar a compartir ahora. Ahí está. Lo que vamos a hablar hoy día, básicamente, en forma sucinta, ¿cierto? Eh, es más que entrar de lleno en la teología india o indígena propiamente tal, que fue algo que ya dejó bastante claro Eleazar, es ver básicamente cómo ha ido esto evolucionando y cómo ha aparecido, ¿cierto?, en los contextos concretos, ¿cierto?, de nuestro continente y de nuestra realidad como pueblos americanos. Por eso nos vamos a concentrar un poquito en el tema de quizá la experiencia más importante, ¿cierto? Que es la experiencia de Chiapas, perdón, ¿cierto? Donde se dan estos ministerios especiales, ¿cierto? Y también el tema de los congresos de teología india y la preocupación por parte, digámoslo así, del magisterio de la iglesia latinoamericana, que está representado en el CELAM, ¿ya? Y sobre todo de manera más específica en los documentos, ¿cierto?, de las conferencias episcopales, de los encuentros de las conferencias episcopales de Latinoamérica, ¿cierto?, y del Caribe,
sobre todo del segundo en adelante, ¿ya? Es decir, de Medellín en adelante, ¿ya? Pero vamos en orden, ¿ya? Y vamos a comentar primero esto, que es la experiencia de Chiapas. Todos, la inmensa mayoría de los que están aquí saben que Chiapas, ¿cierto? Es un estado, ¿cierto? De México, con una historia particular muy relacionada, ¿cierto? Con la experiencia de los pueblos originarios, donde surgió, por ejemplo, la experiencia zapatista, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y dentro de todo esto, ¿ya? Es donde aparece una experiencia particular de orden religioso cristiano que vinculaba el quehacer cristiano, el saber cristiano, la forma de pensar la fe y vivir la fe con la realidad propia de los pueblos originarios de esa zona. Es lo que básicamente, eh, digámoslo así, como una especie de lema, ¿ya? Una especie de principio también, el tema de que el Evangelio transforma, no coloniza. ¿Qué significa eso? El Evangelio no es, digámoslo así, un instrumento cultural de dominación para poder imponer a determinadas realidades culturales, y en específico a las realidades culturales que se encontraban viviendo en todo nuestro continente americano antes de la llegada, ¿cierto?, del mundo europeo, españoles, portugueses, más adelante ingleses, etcétera, etcétera, ¿cierto? El punto es que el Evangelio se ha visto y se ha convertido, sobre todo en la época, eh, digámoslo así, por lo que sabemos, ¿cierto?, de los libros de historia, la conquista, ¿cierto?, que es básicamente una invasión, y después todo el proceso de mestizaje posterior, el Evangelio se presentaba como más bien, más que una propuesta liberadora, como un elemento cultural enraizado en un determinado conjunto de pueblos, en este caso del occidente europeo. Y esa confusión, ¿ya?, llevó a que se pasara por alto un montón de riquezas, de creencias, de sabiduría de los demás pueblos indígenas. ¿Por qué? Bajo el argumento de que eran pueblos paganos, que practicaban la idolatría, etcétera, etcétera, ¿cierto? Se transformó el Evangelio como una herramienta, o más bien un arma de colonización, esta versión de Evangelio. Pero el Evangelio propiamente tal transforma la vida de los pueblos, y eso es algo que ya se insinúa en el Concilio Vaticano II y de ahí en adelante, ¿cierto? Sobre todo en el magisterio eclesiástico y la reflexión teológica en Latinoamérica, el Evangelio lo que hace básicamente es expresarse, digámoslo así, donde ya el Espíritu Santo ya pasó, porque ustedes saben que el Espíritu Santo actúa cuando y donde quiere, ¿cierto? Y evidentemente estas personas, ¿cierto? Hombres y mujeres de estos pueblos originarios ya manifestaban ciertas, digámoslo así, eh, ciertas actitudes propias, ¿cierto? Que en el fondo nos hermana a todos los seres humanos esta condición de ser, ¿cierto? Imagen y semejanza de Dios, que es parte del principio eh, creatural, ¿cierto? De Dios. Pero, volviendo al tema latinoamericano, esta experiencia que estoy nombrando ahora, la experiencia de Chiapas, lo que buscaba, bueno, junto con otras experiencias en otros lados también, en otros lugares, tratar de unir, tratar de condensar en un diálogo verdaderamente fecundo, en el fondo un verdadero diálogo, no en un discurso de pisoteo, ¿cierto? En un discurso colonizador, sino que en un diálogo de verdad condensar la riqueza del Evangelio con la realidad cultural propia de los pueblos originarios, en este caso de Chiapas. En ese sentido, en donde tenemos que tener en cuenta este concepto, ¿ya? Lo autóctono, ¿ya? El carácter autóctono, ¿cierto? La condición autóctona de las personas que están ahí, ¿cierto? Que es básicamente, ¿qué es lo autóctono? Entonces, pregunto también, ¿cierto? Lo autóctono, ¿ya? Corresponde, una persona autóctona es una persona que ha nacido en un lugar determinado, que ha nacido en un punto determinado, digámoslo así, ¿ya? Entonces, evidentemente, esta forma de ser iglesia, de hacer iglesia,
tiene que enraizarse en el fondo en los pueblos, las personas, las culturas que son originarias de ese lugar, y no al revés, porque si no se transforma, vuelvo a repetir, en un tema de colonización. Porque para creer en una iglesia, que en este caso es una iglesia de raigambre autóctona, ¿cierto? Se entiende y se entendió en su momento, en su reflexión, que el poder de evangelizar, ¿cierto? Ya lo mencioné, ¿cierto? Radica en el Espíritu Santo, ¿cierto? Y que si una acción responde a la voluntad de Dios, el fruto de dicho acto siempre va a perdurar. En las experiencias de los pueblos originarios hay muchas maneras, formas de concebir la realidad que podrían ser perfectamente maneras, ¿cierto?, de expresión de esta condición de ser criatura en el fondo, ¿cierto? Que todos nos hermana el hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Y aparecen estas, digámoslo así, semillitas, ¿cierto? Semillitas del verbo, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema comunitario, en la relación con la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que esta experiencia de Chiapas se transformó en una experiencia, digámoslo así, revolucionaria, porque ya no era pasar por encima de las creencias, de la cosmovisión de estos pueblos, sino que era, al contrario, ir con el Evangelio y presentarse delante de estos pueblos y decir, y hablarse de tú a tú, ¿cierto? En condición de igualdad, y adquirir, digámoslo así, una riqueza inédita que va a permitir finalmente, ¿cierto?, una conjunción que va a ayudar a que el Evangelio se transforme realmente en una buena noticia para estos pueblos, y no en una mala noticia de destrucción, de usurpación o de aplastamiento de sus propias costumbres y sus propias formas de ver la realidad, el mundo. Esto obviamente no fue bien visto, ¿cierto? No fue bien visto por la centralidad, por la jerarquía, por Roma. Bueno, ahí tenemos la imagen, ¿cierto? De Static, ¿cierto? Samuel Ruiz. Static, Samuel, perdón. Importante figura de este proceso y de esta vivencia del diálogo, ¿cierto? En donde podemos contemplar, ¿cierto?, una labor fundamental de inculturación de la fe, ¿ya? Esta iglesia autóctona que se desarrolla en la diócesis, ¿cierto?, de San Cristóbal de las Casas, ¿cierto?, va a intentar conciliar la necesidad de inculturar, ya lo mencioné, ¿cierto?, la religiosidad indígena de su diócesis a través de ¿qué? De una entrega del evangelio, de una catequesis respetuosa, incluyente, inclusiva, no una catequesis que pase por encima de ellos. Y obviamente, ¿cierto?, aparecieron las personas que estaban en contra, que tenían una mentalidad más conservadora y obviamente más enraizada en lo eurocéntrico, en una teología eurocéntrica, que lamentablemente hasta el día de hoy se sigue estilando en muchos ambientes. Y se le envió una carta, ¿cierto?, a, para que básicamente se acabara con este tema de la iglesia indígena, porque se consideraba como una especie, ¿ya?, de ramificación, ¿cierto?, de la teología de la liberación, a la cual se le siguió atacando, sobre todo durante la época, la última década, ¿cierto?, del siglo XX, ¿cierto?, los 90. Pero esta iglesia autóctona, miremos con atención esto, los frutos de esta iglesia autóctona: 84 sacerdotes, 800 diáconos, 8.000 catequistas para atender 50 parroquias, y 1.5 millones de pobladores, ¿cierto?, que eran mayoritariamente indígenas, ¿cierto? En el fondo, aquí podemos quizás ver fruto. El tema de las cifras siempre va a ser problemático, porque en realidad siempre lo que va a importar es la calidad, pero es significativo ver cómo esta experiencia espiritual, ¿cierto?, de respeto, de admiración, digámoslo también de nutrición, de la experiencia cristiana, de nutrición, ¿cierto?, de la experiencia cristiana con las costumbres, las formas de ver y pensar la realidad, ¿ya?, de
los pueblos originarios, van generando cercanía, van generando una sensación de pertenencia, ¿cierto? De comunión. Y digámoslo así, también pensando, no sé si ustedes se acuerdan, ¿cierto?, de las notas de la Iglesia, una santa, católica y apostólica, ¿cierto? Esto es catolicidad pura, no como el nombre de una determinada rama del cristianismo, sino como una condición fundamental del ser comunidad, la catolicidad, es decir, la condición universal en donde cada pueblo manifiesta su propia forma de ser, digámoslo, iluminado, ¿cierto?, por la buena noticia de Jesús. Y eso también se da en esta experiencia, ¿cierto?, de diálogo entre lo indígena, ¿cierto?, y la fe cristiana, que evidentemente está cubierta mucho todavía con la impronta europea, con el occidente europeo, ¿cierto? Por eso que algunos todavía, por ejemplo, llaman a la Iglesia Católica, le ponen el apellido romana, ¿cierto? La Iglesia no es, entre paréntesis, la Iglesia no es romana, es católica, porque católico significa universal, pero no los podemos quedar ahí, ¿cierto?, enclaustrados en un tipo de iglesia especial, en un tipo de cultura especial, que sería, digámoslo así, de esa manera, los romanos. Y entonces, el legado de Samuel Ruiz, ¿cierto?, trabajó, se esforzó, ¿cierto?, y lo acompañó un gran grupo de personas, ¿cierto? ¿Para qué? Para formar una iglesia que se indigenizara. Miren qué importante esto, una iglesia que se indigenizara. Y eso nos va a ayudar, ¿cierto?, a pensar lo que tengo preparado para el final como los desafíos, ¿cierto? El tema de cómo interpretamos, ¿cierto?, este contacto con el indígena. Lo interpretamos para ser simplemente pastoral, para facilitarnos el tema de lo eclesial, ¿cierto?, de lo cristiano, o estamos también dispuestos a escuchar a estos pueblos para que remezcan nuestras propias teologías y podamos a partir de sus sabidurías reinterpretar, reconstruir a partir de una deconstrucción previa, ¿cierto?, las maneras de entender la fe cristiana, ¿cierto?, la fe en Jesús de Nazaret. Obviamente, vuelvo a repetir, esto generó un montón de problemas, ¿cierto?, con los sectores más conservadores en el Vaticano, ¿cierto? Sobre todo, vuelvo a decir, por la sospecha, ¿ya?, de ser básicamente una simple rama pastoral, ¿cierto?, de la teología de la liberación. Eso como primer punto. Recordemos siempre y tengamos presente este tema de la experiencia en Chiapas. Eso dentro de lo eclesial. Quizá existen otras experiencias también de pastoral indígena, ¿cierto? Monseñor Proaño en Ecuador, ¿cierto? Etcétera. Pero ya podemos decir que esto se empieza, por decir, a tomar en serio, ¿ya? Y a reflexionarse en encuentros, ¿cierto? En lugares, en espacios, ¿ya?, que son los congresos de teología india. De diferente, como que se llama, de diferente índole, de diferentes áreas geográficas, ¿cierto? Recuerden que América Latina es enorme, ¿cierto? América es gigante, ¿ya? Desde México hasta Tierra del Fuego, ¿cierto? Y desde, desde la experiencia de Chiapas, ¿cierto?, comienzan a suscitarse encuentros, a suscitarse espacios de reflexión, espacios de conversación, de compartición de saberes, ¿cierto?, relacionados con el tema de la teología. Ahí está. Bueno, hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que hay un primer encuentro, ¿cierto?, de teología india en 1990. Eso no significa que antes hayan existido antecedentes, ¿cierto?, como por ejemplo el primer encuentro pastoral sobre la misión de la iglesia, ¿cierto?, en las culturas aborígenes, ese es el título, digámoslo así, ¿cierto? Una consulta ecuménica de pastoral indígena, ¿cierto? Una segunda consulta que fue en 1986, ¿cierto? Consulta ecuménica de pastoral indígena. Pero ya llegamos a esto, al primer encuentro latinoamericano de teología india en México, ¿cierto?, en 1990, que básicamente lo que buscaba reflexionar sobre el tema de la metodología de esta teología india,
Y hace poco, ¿cierto? El año pasado, ya, se desarrolló el 9º, ya, Encuentro Continental de Teología India en Panamá. Es decir, obviamente no aparecen todos los encuentros que se han suscitado, pero podemos decir que con cierta regularidad, ¿cierto? Se ha realizado encuentros de este tipo porque la necesidad de seguir reflexionando sobre el tema de la teología india es fundamental, es importante como iglesia latinoamericana, importante como latinoamericano en general, porque estamos sacando a luz, ¿cierto? Estamos revalorizando el tema de nuestros propios saberes, el tema de nuestras propias formas de concebir la realidad, para poder así hacer una teología cristiana más rica. Eso en aquellos que formulan un tipo de teología, ¿cierto?, que busca el diálogo pleno entre cristianismo, ¿cierto?, y las cosmovisiones indígenas. ¿Ya? Voy a explicar rápidamente una mínima diferenciación, ¿ya?, con respecto a esto que acabo de mencionar, ¿cierto? ¿Qué temas se trabajaron en este primer encuentro? ¿Ya? Bueno, ya lo dije, metodología de la teología india, ¿cierto? El aporte de los pueblos originarios a la teología cristiana, ¿ya? El tema de los 500 años, ¿cierto? Ya con esto se va avanzando, ¿cierto? Situación actual, ¿cierto? Y las raíces históricas de los pueblos indígenas. ¿Cuáles son los desafíos de estos pueblos? ¿Y cuáles son los compromisos? Y la situación de los pueblos mayas, es más específico, ¿cierto? Y una teología de orden mayense, ¿ya? El tema de la tierra sin males, que es muy propio de ellos, ¿ya? Y etcétera. Así se han trabajado estos temas en estos encuentros y otros más también que han ido apareciendo. Y ojo, estos encuentros de teología india, ¿cierto? Donde se van enriqueciendo estas temáticas, no solamente son encuentros donde van cristianos, digámoslo así, también van no cristianos, van otros grupos religiosos también. Primero, grupos religiosos cristianos que no son católicos, por ejemplo, pero también grupos que no son cristianos, o sea, que siguen practicando las formas tradicionales religiosas de sus respectivos pueblos. Ellos también son invitados porque también tienen algo que decir, también tienen un aporte que realizar, porque en eso en el fondo consiste la idea del diálogo, ¿cierto? El diálogo significa ponernos todos a la misma altura y poder compartirnos. Esta idea del Nicham, que es propia del mundo mapuche, que es esta conversación, ¿cierto? Donde se van moviendo estos saberes, donde se van entregando estos conocimientos, ¿cierto? Eh, el kimun, ¿cierto? El kimun de mapuche, ¿cierto? La sabiduría mapuche, lo podemos trasladar a estos congresos, ¿cierto? Todos compartiéndose entre sí sus saberes, sus formas de entender el mundo, para poder seguir enriqueciendo y poder seguir mostrando realmente una buena, que siga siendo una buena noticia en el fondo, el Evangelio. Porque el Evangelio uno también lo puede destruir y puede convertirlo en una mala noticia. Cuando entra con la espada, entra con la violencia, entra con cuando se pisa el pie del acelerador del eurocentrismo, ¿cierto? Y pasa por encima de esto, el Evangelio ya no es una buena noticia. Se transforma en una mala noticia, en una terrible noticia. Y obviamente, y eso ya no es la impronta de Jesús. Recordemos otra cosa antes de seguir. Jesús también, ¿cómo es que se llama? Y también el resto de los cristianos, de los primeros cristianos, buscaron diálogos, ¿cierto? Con diversas formas culturales que no eran propiamente las de la Palestina del siglo I. Lo más significativo de este diálogo, cuando se entra el diálogo con la mentalidad helenista, ¿ya? La mentalidad helénica o la mentalidad greco-romana, digámoslo así. Es decir, la India, ¿ya? Si hay algo más, entre comillas, tradicional, si hablamos del tema de la tradición eclesial, si hay algo más, entre comillas, tradicional, es precisamente lo que hace la teología india. ¿Qué no es tradicional? Quedarnos anquilosados, ¿cierto?, en diversas metodologías, o básicamente convertir ciertas eh, formas culturales específicas
como en la teología, como en la praxis, como en la pastoral, como punto importante para que lo piensen. ¿Por qué hablamos, por ejemplo, de teología de la liberación o de teología india? Y cuando hablamos, por ejemplo, de la teología que viene de Europa, simplemente decimos teología. ¿Acaso hay una teología de primera hay unas teologías de segunda, que son para los que son, no sé, los menos versados, ¿cierto? Es ahí el tema. Por eso también la teología india tiene ese valor fundamental de colocar, ¿cierto?, los saberes, los conocimientos, las formas de concebir la realidad del mundo, el ser humano, la naturaleza, etcétera, etcétera, en un pie de igualdad con otras maneras de ver, ya sea de Europa, de África, de Asia, ¿cierto?, de los diversos puntos de Asia, y de otras maneras también de nuestro continente americano, bajo la luz del Evangelio. Eso vendría siendo como un general, ¿cierto?, del tema de los congresos de teología india, que son lugares concretos donde se discute esto. Pero también, disculpen, tenemos que ver cómo llega esto, cómo se recibe esto, y cómo se recibe en general lo indígena, ¿cierto?, en las conferencias del SENA. Porque las conferencias del SENA, que suena un poco redundante, son en Latinoamérica y el Caribe. Y dejar de lado, ¿cierto?, el tema de la realidad indígena sería descabellado y sería como una confirmación de este carácter brutalmente eurocéntrico que tienen muchos aspectos y tienen muchos elementos dentro de la iglesia, ¿cierto? Vamos a partir por Medellín, ¿ya? Rápidamente, ¿ya? En Medellín, dato importante, Medellín es la segunda conferencia, no la primera. La primera fue en Río de Janeiro, pero nadie, como se dice en buen chileno, nadie pesca Río de Janeiro, porque Río de Janeiro es básicamente una reproducción casi exacta de la mentalidad europea, de la teología europea, ¿cierto? Neoescolástica, ¿cierto? Basada sobre todo en el derecho canónico, ¿cierto? Y en la formulación de los últimos papas de la iglesia de ese momento, ¿cierto? Río de Janeiro, el aporte es poco, mínimo, y la parte indígena es nulo, ¿ya? ¿Cuándo comienza a existir esta novedad? En Medellín. ¿Por qué? Porque Medellín es la recepción, ¿cierto?, del magisterio de América Latina y del Caribe del Concilio Vaticano II. Y fue una revolución, una verdadera revolución, porque implicó colocar los problemas concernientes al ser humano, al tema de la injusticia social que se vivía en Latinoamérica, al tema del modelo económico, al tema de la pobreza, la mujer y también del mundo indígena, ¿ya? Este elemento sería importante recalcar de Medellín que podemos relacionar con el tema de la teología india. Por ejemplo, el hecho de que en América Latina, ¿cierto?, no se evangeliza, ¿cierto?, sino que simplemente ahí el concepto es catequiza, pero básicamente es repetir como un elemento cultural ya dado, ¿cierto?, el tema de la fe cristiana. Esa fe cristiana reducida a catecismo. Yo me memorizo el catecismo y soy cristiano. Es así. Pero eso no es evangelizar, porque sabemos que la evangelización implica una conversión, ¿ya? Y además implica un respeto, ¿cierto?, por el contexto cultural y social de cada persona, ¿ya? Todos las personas, ¿cierto?, todos los miembros, ¿ya?, de este continente, ¿cierto?, puedan encontrarse, tener un encuentro personal y comunitario con Jesús, ¿cierto?, sin abandonar sus propios acervos culturales, al contrario, con sus acervos culturales, ¿cierto?, todos los pueblos de Latinoamérica pueden transformar una teología que seguramente suena a biblioteca, a eruditos, a académicos, ¿cierto?, en verdadera vida, en una reflexión de vida, o más radical, una reflexión vida. Eso es muy importante. Medellín abre la puerta de esto para el resto de las iglesias. Asume, ¿cierto?,
el legado del concilio, ¿cierto? Con osadía, con mucha osadía, y con una recepción tremendamente creativa. Después, en las otras conferencias, ¿cierto? Como que se va a ir tratando de aminorar esto, ¿cierto? Porque se dieron cuenta que Medellín además abre la puerta para, por ejemplo, la reflexión liberadora, ¿cierto? La teología de la liberación. Permiso. ¿Estamos en la hora? Perfecto. Pero ya tenemos que tener en cuenta esto. En Colombia, ¿cierto? En Medellín se realiza este momento, ¿cierto? Este encuentro de los obispos de América Latina, en donde los indígenas, ¿cierto? Está presente, como la fotografía que tienen ahí, ¿cierto? Que pueden estar observando, ¿cierto? Eh, Pablo VI, ¿cierto? Él fue el primer papa que vino a América, el primer papa de la historia que vino a América Latina y fue a Colombia, a Medellín. Y ahí lo pueden ver, ¿cierto? En una actitud eh, no de poder, digamos, eh, saquemos el contexto de las ropas, ¿cierto? Y todo el tema de las vestiduras sacerdotales del Papa, ¿cierto? Aquí lo podemos ver delante de dos hermanos y hermanas, ¿cierto? Un hermano y una hermana del mundo originario, ¿cierto? Donde ellos no tuvieron que poco menos vestirse como occidentales, colocarse una corbata, no que están ahí con sus atuendos, con sus formas de vestirse que expresan también su propia forma de ver la realidad. Eso, vuelvo a insistir, es la riqueza. Cuando, cuando intentamos igualar, como fue lo que ocurrió, por ejemplo, al principio de la evangelización, o más bien de la inculturación cristiana, digámoslo así, de América Latina, ¿ya? Cuando se quiso pasar por encima, salvo contadas y muy honrosas excepciones, ¿cierto? Lo único que se genera es pobreza, una pobreza cultural, una pobreza mental, ¿cierto? Vamos con el siguiente, Puebla, ¿ya? En México, ya estamos en México, ¿cierto? Puebla también tiene algo que decir con respecto a la identidad, ¿cierto? A la forma de pensar de los pueblos originarios. Voy a leer directamente aquí del Power, ¿cierto? El Evangelio encarnado en nuestros pueblos, ¿cierto? Los congrega en una originalidad histórica cultural que llamamos América Latina. Hay una originalidad histórica cultural que ha surgido desde un contacto, y hay que decirlo también, de un contacto violento, trágico, ¿cierto? Entre los mundos, los pueblos, los primeros pueblos de América, ¿cierto? Y los que llegaron desde Europa, ¿cierto? Esa tragedia, ¿cierto? Ese dolor, ¿cierto? Que también ha permeado nuestra condición mestiza, ¿cierto? Bueno, esta identidad se simboliza muy luminosamente en el rostro mestizo de María de Guadalupe, que se yergue al inicio de la evangelización. Fundamental esto de la presencia de María de Guadalupe. María de Guadalupe no es la típica imagen de la Virgen rubia, blanca, ¿cierto? No. Ella, digámoslo así, se mimetiza, comparte la morenidad, le da belleza a la morenidad, ¿cierto? Lo moreno no es feo, al contrario, es hermoso. Y es tan hermoso, ¿cierto? Que está impregnando la piel de la madre de Jesús. De la misma manera que Jesús, habitante de la Galilea del siglo I, sin duda era un hombre también, moreno, de pueblo, ¿cierto? Aunque se le haya intentado, bajo los avatares de la historia y de la cultura, ¿cierto? Eh, Colocarle coronas de oro, ¿cierto? Teñirle el pelo de rubio, ¿cierto? Y emblanquecerle el rostro, ¿cierto? Ahí ustedes también pueden sacar sus conclusiones al respecto. Pero la figura del mestizo, ¿cierto? Este mestizaje cultural también en cierto modo convierte a María de Guadalupe, ¿cierto? En un vehículo del diálogo, un verdadero vehículo del diálogo, ¿cierto? Otro punto interesante de Puebla, ¿ya? Desde el siglo XVIII, ¿cierto? Este mundo, ¿cierto?
la cultura, ¿cierto?, mestiza y también de los pueblos indígenas, y ojo también considerarlo, ¿cierto? Aunque eso ya da para otro tema, para otra serie de conversaciones, el mundo afroamericano, hablar de las teologías afroamericanas, ¿cierto? Comienza desde el siglo XVIII, ¿cierto?, estos grupos a sufrir el impacto del advenimiento de la civilización urbano-industrial, dominado por lo físico-matemático y por la mentalidad de eficiencia. Otro elemento más de, digámoslo así, de invasión cultural, de imposición cultural. No es ya como en la época de la invasión, ¿cierto?, de los pueblos europeos, a los primeros pueblos, ¿cierto? No se trata ya de una imposición de una religión, de una forma de pensar. También durante las épocas, digámoslo así, moderna y contemporánea, también sucede estos intentos de aplastar las cosmovisiones, las formas de pensar de los pueblos indígenas y reemplazarlas por estas formas, estas mentalidades propias, ¿cierto?, del occidente industrializado, esta mentalidad de eficiencia, o como diría actualmente Byung-Chul Han, un filósofo, ¿cierto?, coreano-alemán, ¿ya? Esta sociedad de rendimiento, de transparencia, de cansancio. Todo eso es lo que nos intentan imponer como que es lo mejor, es lo bueno, es lo más adecuado. Pero ahí es donde las culturas de los pueblos originarios nos dicen otra cosa. Que lo importante es la comunión, que lo importante es la hermandad, el cuidado, el buen vivir, como se dice en quechua, el, eh, el sumac causai, o como se dice en mapudungún, el Quimemoguen. Y así, de hecho, todos los pueblos, la mayoría de los pueblos de nuestro continente americano, ¿no?, de nuestra América Latina, tienen conceptos relacionados con este vivir bien. Esa también es una riqueza que nos puede ayudar a la teología a poder lograr, ¿cierto?, este diálogo que ya se está suscitando con el tema, por ejemplo, de la ecoteología. Las formas de pensar de, de los pueblos originarios han influido mucho en el tema de la ecoteología o en el tema del sínodo de la Amazonía. Pero ya Puebla, en 1979, ya nos dice algo al respecto. Miren el año, 1979. Pero tuvo que llegar Santo Domingo también y decir algo al respecto. Santo Domingo, en cierto modo, para algunos fue muy polémico, porque fue como el tema de esto de la nueva evangelización, ¿cierto? Se hicieron algunos recortes, cosas que cuentan por ahí, ¿cierto? Pero lo importante es lo que nos convoca hoy, ¿cierto? El tema de los indios indígenas, ¿cierto? Y de la teología india y la teología indígena, ¿ya? Evidentemente, este documento habla de ellos en el contexto de esto que se llamó durante esta época, ¿cierto? El tema de la nueva evangelización. Y ahí donde yo digo, y yo me hago cargo de lo que digo, ¿cierto? Que debemos pensar lo siguiente: ¿realmente hablamos de una nueva evangelización? ¿O estamos hablando en realidad de una primera evangelización donde realmente sea el evangelio la prioridad y no el aprendizaje cultural de una determinada cultura, valga la redundancia, ¿cierto?, con un espectro teológico, religioso determinado? Esta es quizá la primera vez que este concepto de nueva evangelización se pueda reinterpretar, ¿cierto?, bajo la premisa de que es ahora donde el mensaje de Jesús, el nazareno, el habitante de la Galilea, ¿cierto?, puede realmente entrar en el diálogo con los amigos, hermanos, ¿cierto? Y hermanas de los pueblos de Amazonía, la zona andina, ¿cierto? Del cono sur, ¿cierto? Del zona mapuche, o de Mesoamérica, ¿cierto? Del mundo maya, ¿cierto? Del mundo nahuatl y de los demás pueblos, ¿cierto? Aquí recién, quizás podríamos decir que está comenzando a pensarse este tema de la evangelización. Hablar de una nueva evangelización puede resultar problemático, por la forma en que entró el cristianismo a América Latina desde el siglo XVI en adelante. Pero aquí tampoco no podemos desmerecer el documento y el trasfondo de esto, ¿ya? Hay una valoración de la cuestión indígena, que también
muestra que los indígenas forman una unidad también con los grupos afroamericanos, ¿cierto? Con los grupos mestizos, ¿cierto? Y que son la identidad profunda de América Latina, y se promueve este tema de la pastoral indígena. Voy a decir algo al final con respecto al tema de la pastoral indígena. En cierto modo es bueno el tema de la pastoral indígena, pero bueno, lo voy a dejar para el final, ya, para que no, para dejarlo así como, para que lo piensen también entre ustedes. Y bueno, lo último, el último encuentro, 2007, ¿cierto? El de Aparecida. De repente, si hace rato que no hay un encuentro todavía, ¿cierto? A excepción del tema del sínodo de la Amazonía, pero el CELAM ya lleva su buen tiempo, ¿cierto? Sin convocar a la conferencia episcopal, ¿ya? Y en este sentido, Aparecida ya lo dice de manera explícita, ¿cierto? Que existe este tema del pluralismo de orden cultural y religioso. Cultural, evidentemente, por lo que estamos tratando ahora, religioso por lo mismo, pero además por las otras religiones cristianas, ¿cierto? Que también tienen su presencia en América Latina, las comunidades cristianas protestantes y evangélicas, ¿cierto? Pero aquí quiero, de hecho, es re importante, lo voy a leer de forma directa acá, ¿ya? El proyecto del reino, miren qué interesante, ocupa el concepto del proyecto del reino, está presente y es posible, porque hay que saber hacer síntesis, ¿cierto? Justamente porque esta casa común, no esta casa común, ¿cierto? Dentro de toda la casa común gigante que es nuestro planeta, ¿cierto? Nuestro hogar, ¿cierto? También tenemos nuestra casita propia, que es América Latina, casota, ¿no? ¿Ya? América Latina y el Caribe, está habitada por un complejo mestizaje, una pluralidad étnica y cultural en que el Evangelio se ha transformado en el elemento clave de una síntesis dinámica, con matices diversos, ¿cierto? Según las naciones, expresa de todas formas la identidad de los pueblos latinoamericanos. Esto que podemos observar en la religiosidad popular, que es una forma hermosa, brillante, ¿cierto? Y propia del Evangelio, de la asimilación del mismo, ¿cierto? De la inculturación del mismo. No es lo mismo, por ejemplo, celebrar, ¿cierto? La Eucaristía, o celebrar una procesión, no sé, en Puebla, en Veracruz, o en San Salvador, o en Buenos Aires, o en Santiago, o en Concepción, donde yo vivo, ¿cierto? Son formas distintas. Pero sobre todo, lo que nos importa, las diversas maneras de entender lo religioso, de entender el tema de la fe cristiana, tanto para los pueblos de raíz maya, náhuatl, del, del entramado andino, ¿cierto? Del tronco andino, etcétera, etcétera. Alguien podrá decir son distintas, pero no son tan distintas, ¿ya? Además, en cierto modo, o más bien, no, ni siquiera en cierto modo, de forma concreta y real, esta riqueza es riqueza. Le da, como que se llama, a nuestra forma de vivir la fe, formas inéditas, ¿cierto? De poder existir, de poder tener presencia, ¿cierto? Y sobre todo, de respetar aquello, ¿cierto? Que es lo propio de este lugar, de aquellos que estaban antes, ¿cierto? Que los que llegaron después, ¿cierto? Y después celebraban, ¿cierto? Ciertas fechas como el 2 de octubre y cosas así. Para ir ya finalizando, ¿cierto? ¿Ya? Hay que ver cuáles son los desafíos de la teología india en general. Ojo, y se me había olvidado. Eh, en ciertas circunstancias, ¿cierto? En ciertas situaciones, se tiende a distinguir el tema de la teología india con el tema de la teología indígena. Yo no lo he distinguido 100% en esta presentación, pero también es bueno saber que existe una teología, digámoslo así, indígena, que es la teología que busca el diálogo entre los saberes, ¿cierto?, de los pueblos originarios y la fe cristiana, que buscan puntos de encuentro, lugares de encuentro, ¿cierto? Entregarse mutuamente las riquezas de sus saberes, ¿ya? En cambio, la teología india es aquella teología que habla precisamente, ¿ya?, de las religiosidades de los pueblos originarios,
que no están en contacto con el mundo cristiano y que muchas veces no quieren estar en contacto, ¿cierto? Por razones válidas, ¿cierto? Con el saber y con la praxis y eh, con el pensamiento, ¿cierto? Cristiano. Eso es como para ir ahí haciendo las diferencias, ¿cierto? Eh, pero para propósitos de lo que he presentado ahora, ¿cierto? Eh, Como que no he hecho mucha diferenciación. Pero esa diferenciación que acabo de decir la van a encontrar, ¿ya? En textos, en algunas, como que se llama, expresiones, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son los desafíos de la teología india? Primero, el tema que ya les había mencionado antes. Mucho de esta teología india y de las expresiones concretas de ella siempre han tendido hacia lo pastoral, como una especie de subrama de la teología pastoral, para poder inculcar e inculturar el evangelio de determinados grupos indígenas. Esa es una mirada que para algunos puede ser válida, pero puede resultar reduccionista para el tema de la teología india. Porque lo que buscamos, ¿cierto?, es que la mirada de esta teología tiene que ser también auténticamente teológica, porque es una teología. Es decir, una reflexión, una sabiduría, un discurso, digámoslo así, acerca del misterio, de lo trascendente, ¿cierto? En donde estamos invitados desde esta perspectiva de teología india a nutrirnos de esos saberes, incorporar esos saberes, esas sabidurías. ¿Para qué? Para que desde nuestra impronta latinoamericana podamos comprender los misterios de la fe. No es lo mismo aprender, por ejemplo, no sé, en el caso de Chile, aprender el mapudungún, ¿cierto? Para ir al interior, ¿cierto? De Gualmapu, ¿cierto? De la Araucanía, en, y empezar a formar una comunidad, una capilla con una comunidad. Sin ningún tipo de inculturación, llegar y formar una capilla. Solamente aprendí el idioma, para que me entienda. Para que me entienda aquel grupo de personas, ¿cierto? Aquel pueblo, aquella comunidad mapuche. Pero no es lo mismo eso que escuchar la voz de los sabios, ¿cierto, mapuche? Y entender, por ejemplo, qué tan cerca están de Dios cuando ellos, por ejemplo, y muchos de los pueblos originarios entienden lo divino, por ejemplo, en contacto estrecho con la vida de las personas. La tierra es sagrada, el cielo es sagrado, la selva es sagrada. Esos activos de lo sagrado nos pueden ayudar a una teología profundamente enraizada, ¿cierto?, en nuestra realidad presente, nuestra realidad terrena, digámoslo así. ¿Ven? No es lo mismo, ¿cierto?, que aprenderme, no sé, aprender el guaraní, aprender, no sé, pues aprender náhuatl, ¿cierto?, el otomí, o aprender, no sé, cualquier lengua indígena solamente para ir y llegar e instalarme con una iglesia, ¿cierto?, y empezar a predicar. No, no se trata de eso la teología india. Quiere ir más allá. Quiere hacer teología, así como los primeros cristianos hicieron teología a partir del aporte del mundo griego, del mundo greco-romano. La teología india también busca eso mismo, pero a partir de la sabiduría, de los conocimientos, de las maneras de razonar, de pensar, de sentir y pensar la realidad, el ser humano, lo divino, el misterio de los pueblos originarios. Esto también nos va a ayudar a este tema de la decolonización, decolonizar, ¿cierto? Quitar, ¿ya? Esta sensación de invasión cultural, ¿cierto? De que lo de Europa es mejor que lo de América Latina. Que si quieres perfeccionarte, anda, no sé, a Alemania, a España, a Italia, y ahí realmente vas a aprender teología, ¿cierto? Eso es cosas que uno ha escuchado y varios de ustedes quizás también han conocido, ¿ya? ¿Por qué? Por nuestra condición también de la humillación, ¿cierto?, de los primeros habitantes, de las primeras naciones, pueblos de América Latina.
como que tiende a ver al europeo como superior, como que, oh, es como la maldición de Malinche, ¿cierto? Pero el tema es que nosotros también tenemos una riqueza. Ojo, atención, no es que desdeñemos 100% lo de Europa, pero aquí lo que tiene que primar es que si un europeo, un francés, un teólogo, no sé, pues español, portugués, italiano, de donde sea, llega a compartir su teología, tiene que saber que viene en una condición horizontal con nuestras maneras. Tiene que entrar él también en un diálogo, tiene que entrar él también en una comprensión de una realidad distinta y no venir con la retroexcavadora a destruir siglos, cientos de miles de años de sabiduría y de saberes recogidos a partir no solamente de lo físico, ¿cierto? Del encuentro con la naturaleza, con otras personas, con la comunidad, ¿cierto? Sino también con esta búsqueda y este contacto con el misterio, ¿cierto? El misterio con mayúscula. Bueno, ya lo dije, ¿cierto? Una inculturación respetuosa y que realmente valore los saberes espirituales de los pueblos originarios, ¿cierto? Y las primeras, también pues, llamémoslo primeras naciones. No es como, por ejemplo, ciertos grupos de iglesias, ¿cierto? Que los cuento como experiencia. Y una vez llegaron un grupo de, de evangelizadores, ciertos católicos, de un determinado grupo de iglesias, de una comunidad eclesial, que venían de España, y llegaron a la comunidad cristiana católica en la cual yo participaba, y literalmente barrieron con esa comunidad. Quitaron las tradiciones, quitaron las costumbres, las maneras de ver, de pensar, e impusieron las de ellos, las de los españoles. Hasta los modismos españoles estaban ahí presentes. Eso no es evangelizar, eso es invadir. Por lo tanto, la evangelización, el compartir el mensaje, la vida, el anunciar el reino, el promover el proyecto del reino de Dios, ¿cierto? En Jesús de Nazaret, tiene que ser una labor, ¿cierto?, de compartir, de sentarnos, de ponernos así alrededor, digamos, pensándolo de forma con una imagen, ¿cierto? Eh, Escucharnos, vernos, sentirnos, sabernos valiosos por lo que somos y ver al otro y a la otra también como valioso en lo que es. Eso es evangelizar, es hacernos mejores seres humanos, dispuestos a, a la justicia, ¿cierto? A traer la justicia, a traer la fraternidad, ¿cierto? A establecer, ¿cierto? Un mundo mejor, un espacio mejor, donde desde nuestra propia riqueza, desde nuestras propias tradiciones, podamos, básicamente, compartirnos, vivir y experimentar el gozo, ¿cierto? De estar juntos, juntas. Y claro, también tenemos que tener la capacidad de la teología india del diálogo, ¿cierto? Desde la igualdad, ¿cierto? Un diálogo tiene que darse desde la igualdad, si no sería simplemente el criterio de uno y el otro ahí tratando de taparse o tapándose los oídos porque el otro quiere imponer lo que quiere decir. Esa conversación a gritos, ¿cierto? Que no lleva a ningún lado. El diálogo, ¿cierto? Desde la igualdad con otras teologías de orden cristiana, por ejemplo. Hay grandes teologías, por ejemplo, del mundo protestante, que también buscan entrar en diálogo, ¿ya? Tanto desde Europa como también desde América Latina, ¿cierto? Entrar en diálogo fecundo, ¿cierto? Con estos temas del mundo, del saber y de las creencias, de las formas, ¿cierto? De las cosmovisiones indígenas, ¿cierto? Y también con otras teologías no cristianas. Por ejemplo, en lo mismo que yo mencionaba hace un momento, ¿cierto? De las teologías indias, que han, en cierto modo, renunciado a poder establecer algún tipo de vínculo con el mundo cristiano, pero que también pueden decirnos algo, pueden enseñar algo. ¿Por qué no dejarlo? Eso es muy importante también. Yo creo que una verdadera teología siempre tiene que tener los oídos receptivos, ¿cierto? Tiene que ser capaz de escuchar, capaz de
dialogar. Quiero terminar leyendo esto, ¿ya? Que aparece en un libro, ¿cierto? En un libro aquí un libro de Cristian, que está presente también con nosotros, ¿cierto? Que él lo cita, ¿ya? Y dice lo siguiente, una cita que él tiene aquí de un libro de él, que también lo pueden ver en la página, ¿cierto? Escolita de Teología India, ahí Cristian les va a dejar también el link, ¿cierto? Para que lo puedan visitar, ¿cierto? Que básicamente dice así: la vida plena, la vida en abundancia, ¿cierto? Se expresa no en la monocultura, sino en el diálogo y la interrelación cultural. América Latina y el Caribe deben superar la mentalidad y práctica de superioridad y dominación de una cultura sobre otra. Es lo que ha primado durante mucho tiempo, ¿cierto? Y que se ha ido resquebrajando con la teología india, con la teología de la liberación y otras reflexiones teológicas también que son fundamentales para ir pensando de una manera distinta, para ir sentipensando de una manera distinta. Y bueno, eso sería. Ahora abrimos el espacio para que compartamos, ¿cierto? Para que contemos testimonios, ¿cierto? Dudas, preguntemos, ¿cierto? Eh, Vayamos, como que se llama, conversando, ¿ya? Ya tenemos una manito levantada, ¿cierto? No sé si Mario quiere decir algo antes. No sé, Sí, Mario, gracias, Luciano. Muy, muy amplio todo lo que nos compartes. Eh, y estos espacios aprovechémoslo para un diálogo fecundo, ¿no? Tenemos sí este tiempo de que los ponentes nos presenten un tema, pero también todos nosotros, nosotras, estamos llenos de experiencias, ¿no? Por lo que hemos visto en el chat, algunos con un recorrido bastante amplio, ¿no? En tiempo y en fruto seguramente de trabajos desde la pastoral indígena. Entonces, con toda confianza también sientan suyo este tiempo para compartir. La primera mano levantada es de Antonio Rabasa. Buenas noches. Si gustas acá lanzarnos la pregunta, Antonio. Buenas noches a todas y a todos. Te felicito, Luciano, por esta magistral plática, conferencia que nos acabas de impartir. Mi pregunta es tomando en cuenta el territorio de nuestro país de México, ¿sí? La experiencia de Chiapas, ¿por qué es tan importante? O sea, ubicando que Oaxaca tiene muchos pueblos indígenas originarios, Guerrero también, o Yucatán, Campeche, parte de Veracruz. ¿Qué implicó Chiapas en ese sentido? O sea, sé que en Chiapas estuvo el Instituto de Verano Lingüístico manejando mucha parte, estas partes de evangelizaciones cristianas protestantes, que después los corren y que genera todo un planteamiento. Hay mucha división en comunidades indígenas en Chiapas, ¿no? Con católicos y con protestantes. Pero, ¿por qué Chiapas es tan importante? Es lo que me genera mucho ruido, ¿no? O sea, ¿qué genera Chiapas? Sé que don Samuel Ruiz es un personaje importantísimo en Chiapas y su trabajo es incuestionable, ¿no? Pero, ¿qué variables tuvo Chiapas para generar ahí esa experiencia tan importante en la teología india? muchas gracias, Antonio, gracias por tus felicitaciones también, las recibo así bien con harta humildad. Y bueno, a ver, eh, como yo dije, enfocándome sobre todo en el final, eh, yo, claro, el tema de cómo se ha dado también esta dinámica de las realidades indígenas en otras zonas de México, ¿cierto? Es un tema que igual necesito también yo en lo personal ir introduciéndome más. Yo podría hablar más de lo que, de mi contexto geográfico, ¿cierto? El tema del mundo mapuche, cómo fue entrando el tema del cristianismo, pero podríamos decir que el tema de Chiapas pasa por el hecho de que eh, al menos en el esfuerzo de Static Samuel, ¿cierto? No iba tanto por el tema de crear simplemente una pastoral para poder ingresar, ¿cierto? Para poder penetrar en las comunidades, ¿cierto? Eh, Sino que él vio en las formas de entender la cosmovisión, ¿cierto?
lo digo desde la perspectiva que yo manejo, ¿cierto? Desde la perspectiva, él observó, ¿ya?, que las formas culturales, las cosmovisiones de estos pueblos, las formas, sus tradiciones, todo, desde su lengua, imagino, sus fiestas propias, ¿cierto?, también eran valiosos y también debían, en cierto modo, formar parte del acervo cristiano de los pastores y de los agentes pastorales también y de todos los cristianos. Es decir, que el habitante del pueblo originario de ahí, de- que entra a la iglesia ahí, ¿cierto? No tenga que adoptar otra manera de pensar, digámoslo así, y que cruzando la puerta del templo vuelva a su mundo, sino que continúe, ¿cierto? Pensando desde su perspectiva, desde su cosmovisión, y pensar así su propia fe. Eso es al menos lo que manejo, ¿cierto?, del tema de Chiapas. Yo de otros lugares de México, lamentablemente, yo no manejo mucho, pero en el tema de Chiapas, ¿cierto?, lo podemos ver y lo podemos analizar, pensarlo como un ejemplo también, ¿ya? Y lo podemos analizar de esa manera, ¿ya? Como el lugar en donde no es solamente el tema de lo pastoral, implica el diálogo entre la fe cristiana y lo indígena, sino que también lo indígena y lo cristiano se conjugan, digámoslo así, sin perderse lo uno de lo otro. No me gusta ocupar la palabra sincretismo, ¿ya? No es un sincretismo tampoco, porque no se forma, digámoslo así, algo distinto, porque lo propio de los pueblos, de las primeras naciones, lo propio del cristianismo en cierto modo se mantiene, pero es, de hecho, el cristianismo, digámoslo así, la fe cristiana, la que se va modificando, ¿ya? Porque van entrando nuevas maneras de entender, de entenderse. Y los pueblos originarios de Chiapas, y así más adelante del resto, ¿cierto?, entienden que sus cosmovisiones, sus sabidurías, no van en contradicción con la fe. Al contrario, les ayuda completamente a poder entender el mensaje del Evangelio. Pero como le digo ahí, estimado, yo como que se llama, no tengo mucho manejo del tema de la zona de Centro y Norteamérica en ese sentido, pero ya con el tiempo vamos a ir nutriéndonos de esto, ¿cierto? Pero el tema de Chiapas también era súper importante de mencionar por el testimonio, ¿cierto?, de estas personas, ¿cierto?, de, del obispo, ¿cierto?, del obispo Samuel, ¿cierto?, Static, y todo lo que implicó, ¿cierto?, esta iglesia autóctona, esta dimensión de la iglesia autóctona. Eso, no sé si quedó claro. También, si alguien más Claro, muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. este punto sobre Chiapas, que tenga experiencia en la pastoral en Chiapas, con toda confianza, adelante. Quisiera también decir esto que ya había mencionado Luciano, sobre el ministerio de los diáconos, ¿no? Es un número bastante importante el que se realiza con Samuel Ruiz. Me parece que son alrededor de 300, dijiste, Luciano. Y no solamente es eso, es justo esto que decían Luciano, ¿no? El enriquecimiento que hay por el encuentro de dos culturas, ¿no? De dos eh, espiritualidades, eh, va más allá incluso de lo, de la formalidad, ¿no? Porque en Chiapas no se entiende el ministerio diaconal a la manera cristiano-romana, ¿no? No es el diácono solamente el que ejerce el diaconado, ¿no? En Chiapas, lo sabrán quienes conozcan, las comunidades, se entiende todo desde un dualismo, ¿no? De la espiritualidad, de la divinidad y de lo humano también. Entonces, el diaconado lo ejerce el tatic y la nantic, ¿no? Que es su esposa. Y los dos ejercen este servicio, ¿no? O sea, lo que se hizo ahí es esta encarnación, ¿no? Hay muy poquitos sacerdotes, pero hay una red muy grande de diáconos, ¿no? Y creo que, bueno, el proyecto de Samuel Ruiz era mucho más ambicioso
pero desde Roma se le detuvo, ¿no? Se vio que estaba habiendo ahí una transformación de la estructura de la iglesia romana que conocemos y se impidió que hubiera más ordenaciones de diáconos. Hasta con el Papa Francisco, otra vez se permitió que pudiera haber ordenaciones de diáconos, ¿no? Ya después de que, bueno, cuando estaba Somel Ruiz, le mandaban este obispo coadjuntor, ¿no? Raúl Vera, que no lo dejaron tomar posesión de la diócesis y le mandaron a Felipe Arizmendi, me parece, ahora cardenal, ¿no? También una figura importante de la teología india por todo este aprendizaje que tuvo, ¿no? Pero eran en realidad figuras conservadoras que Roma había mandado para detener toda esta inculturación que entendían como peligrosa para las formas del catolicismo romano, ¿no? Y hasta ahora, en el pontificado de Francisco, se abre otra vez esta posibilidad, ¿no? Y esto también, está el testimonio bueno, los religiosos jesuitas y de los religiosos dominicos también que están ahí, pero me parece que de los religiosos jesuitas hay este muy interesante proyecto de 30 años, ¿no? Que les llevó la traducción de la Biblia, en donde ellos, los jesuitas, no eran los que realizaban la traducción, ¿no? Lo hacían comunitariamente, ¿no? Los líderes de las comunidades se juntaban y después de que habían tomado pues una interpretación de la Biblia, se iban a sus comunidades y lo consultaban, ¿no? Si era así como tenía que quedar, ¿no? Y lo que quedó no es una traducción literal, como podríamos estar acostumbrados nosotros, ¿no? Sino que es una transformación del lenguaje, ¿no? Una verdadera traducción a los conceptos distintos, ¿no? No son conceptos teóricos los de la cultura de, como occidental, ¿no? Que le presentaron al Papa Francisco en su visita a México. Es una transformación, ¿no? Entonces, sería muy interesante profundizar en esto, pero lo que representa sí es una transformación, ¿no? Es algo nuevo, ¿no? Un enriquecimiento que hay en la profundidad y como dice Luciano, ¿no? Es no solamente teórico, sino que todo eso se nota una apropiación real de la fe cristiana que los lleva incluso al martirio, ¿no? O sea, Samuel Ruiz se ve convertido por las catequistas y los catequistas que siguen tomando los riesgos, ¿no? A pesar de vivir en una zona con paramilitares hasta ahora, ¿no? Hasta la fecha. En fin, creo que es bastante amplio todo esto. Héctor, tienes la mano levantada. ¿Te puedo hacer un comentario, Mario, antes? Claro. ¿Qué tal? Es que tiene que ver con lo que estaba hablando de la riqueza de los pueblos originarios, que es su ritualidad, los rituales. Y creo que es un gran desafío de la Iglesia Católica, cómo tomar esa ritualidad e incorporarla a la ritualidad romana. Y así como existen los ritos orientales, tener un propio rito, porque ahí está la riqueza también de ellos. Eso. Muchísimas gracias, Francisco. Sí, es cierto, es ahí un punto, una barrera que se había puesto, ¿no? Ahora se ha dado una puerta abierta con el Sínodo de la Amazonía, la nueva conferencia eclesial de la Amazonía ya tiene posibilitado este camino, ¿no? Desde los rituales, desde una liturgia que se proponga, encarnar la fe, ¿no? Es decir, esto de repetir un misal romano no puede bastar, ¿no? Menos para los pueblos americanos. Muchas gracias. Sí. Héctor. Sí, yo veo ahí con Luciano, con lo que dijo, como el entrar en la espiritualidad cristiana y la espiritualidad de los pueblos originarios. Creo que es como ahí es donde realmente se pudo en Chiapas, ¿no? Porque digamos en Guatemala es compleja la situación, ¿verdad? En todas las zonas urbanas no hay primero obviamente los guatemaltecos es mucha gente conservadora, no importa si es cristiana o católica, y no tienes como la idea de
entrar en la espiritualidad, ¿va? Ya cuando tú entras a la espiritualidad maya y ves algunas coincidencias en Jesús. Y yo precisamente estuve este domingo en una más o menos ceremonia ahí con Maya y pues el respeto a la naturaleza y todo. Entonces tú coincides desde tu cristiandad a que realmente es muy parecido lo que tú quieres, pero veo que, digamos, en Guatemala es muy, muy como complicado, ¿va? Es un país de bastante pueblos originarios, pero con una gran discriminación a los pueblos, ¿va? Y digamos que todavía la evangelización es tomada de otra forma y todo. Entonces, digamos, el reto, digamos, para nosotros los guatemaltecos es cómo hacemos más conciencia eh, con, digamos, la jerarquía, con todo esto, porque obviamente aquí hubo un obispo que dio un salto a esto de la espiritualidad, ¿ah? Y ahí sí coincide uno. Pero si entras desde la doctrina, desde todo esto, es complicadísimo, ¿va? Yo lo veo, digamos, la frescura de Jesús atrae. La doctrina católica es rechazada. Así lo experimento yo y todo. Y sí es como, digamos, una gran pérdida la que estamos teniendo nosotros en Guatemala, pues porque los pueblos indígenas es una mayoría, ¿va? Y todo, ¿va? Nosotros, digamos, estamos 50-50, o si nos hacemos el ADN, creo que seríamos muchos más el ser originarios, ¿va? Es mi comentario. No sé, a ver, se me vienen varias cosas a la cabeza cuando escucho esto, porque es un asunto que llega a ser hasta un poco contradictorio, estos lugares donde hay una gran cantidad de pueblos originarios y aún así sufren discriminación, sufren avasallamiento cultural, y donde lamentablemente muchos elementos de la iglesia también cooperan con ellos. Por eso siempre, por eso, o sea, no siempre, sino lo pensé ahora, eh, por eso que debemos pensar también eh, la teología india, la teología indígena, como una resistencia, ¿ya? Una resistencia que permite, como que se llama, entrar en un diálogo para, no solamente para poder reunir saberes, ¿cierto? Como una teoría, ¿ya? Sino que también podamos vivir una praxis de resistencia que permita la dignificación de estos pueblos originarios, desde la perspectiva de Jesús. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho el tema, en otra área más teológica, el tema eh, del siervo de Yahvé, ¿cierto? No lo he escuchado, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Ante quien se vuelve el rostro, ¿cierto? Eh, este siervo que es vapuleado literalmente y que no tiene ya rostro humano. Pensémoslo también dentro de muchas de nuestras hermanas y hermanos indígenas. Este siervo, ¿cierto? Que ha sido abusado, que ha sido asesinado, masacrado. ¿Cuántas masacres de indígenas han ocurrido en Centroamérica? En Nosotros, por ejemplo, o también en Guatemala y en otros lados. Pero cómo esto también nos lleva a levantar esta voz, ¿cierto? De estas víctimas, ¿cierto? De aquellos que han sido masacrados, asesinados, violentados en sus culturas, y transformarla también en una praxis liberadora. En cierto modo, cuando los conservadores ya decían que la teología india, indígena, ¿cierto? No era una rama de la teología de la liberación, una simple rama, eh, si bien evidentemente la teología indígena tiene su propia personalidad, pero en cierto modo no estaban tan errados, porque la teología la teología india también busca la dignificación y en cierto modo la liberación, ¿cierto? De estas víctimas que son los pueblos indígenas, que han sido avasallados por otra cultura, otra lengua, con una religión que se ha transformado también en un instrumento de opresión.
En el fondo la teología indígena lo que busca es transformar el evangelio, como dije en un momento, en buena noticia, en una buena noticia que libera, que permite la plenitud, en este caso, de la vida, la cultura, la cosmovisión de las y los indígenas. Eso. Coté, creo que tenía la manito levantada. Hola, buenas noches a todas. Sí, tuve la primera parte en el celular, mi mamá ocupó el computador y ahora estamos en el computador. Lo primero, algo como muy breve de la parte de la liturgia en forma amplia, y lo otro es un poco más vivencial. Creo yo que hoy día voy a mirar con más calma lo que Luciano nos ha compartido, porque como que de repente llegaron en medio de lo que exponía los ecos de lo que también estamos viviendo como país, en relación a quienes son parte del pueblo mapuche, que también es bueno compartir nuestras diferentes realidades. Primero, a propósito, si fuera de esto de la liturgia, y haciendo como un paralelo con algo que leía en uno de aquellos portales de iglesias que no recuerdo el nombre, menos mal, que decían a propósito de una celebración, así decía más o menos, afroamericana hereje, así la tachaban harto los del artículo y también todos los comentarios, cuando también se toma celebraciones litúrgicas en forma amplia, no lo veamos como algo restringido, sino celebración de la fe en forma amplia, ¿cierto? Tomando elementos, disculpen, de los pueblos originarios, como también tachado de hereje y otras palabras más por ciertos sectores, que lamentablemente veo que llega también a muchas personas de a pie, esa apreciación, sea por mala enseñanza, sea por desconocimiento, disculpen, o simplemente porque creen eso definitivamente. Eso sería como el aporte. Y lo otro, a propósito de esto, y para quienes no están en Chile, y lo uno con lo que decía Luciano del ciervo, lo uno también con las víctimas, lo uno, antes de que mi mamá me tomara el computador, estuve en otro espacio de reposo, ¿cierto?, sobre la espiritualidad cotidiana del nazareno. Y ahí nos comentaba la persona que guiaba el espacio que es una espiritualidad que es inestable en el sentido que nos interpela. Y por eso yo hoy día también me veo interpelada a poder comentarles un poco lo que estamos viviendo acá y cómo esta teología india o indígena, ¿cierto?, no está arriba, cómo la veo en medio de los pueblos que claman. Acá en Chile, bueno, y en Argentina también está una zona del Gualmapu, ahí Vero puede explicar, que sabe más que yo, ¿cierto?, de la zona del Gualmapu, pero en este momento se encuentra, en breves palabras, en un estado de excepción que la Constitución de Chile, ¿cierto?, plantea, comillas, a propósito, esto es comillas, estoy usando lo que dicen las comillas de autoridades, a propósito de la violencia en la zona. Y veo qué complejo y cómo vivir todo lo que nos lleva esta teología hecha vida en medio de ese lugar de Gualmapu. Pensaba, por ejemplo, en la importancia de escuchar a quienes estamos conociendo recién a nuestro pueblo originario y a todos en general. Por ejemplo, pensaba en los jesuitas que llegaron el año 2000 aproximadamente a Tirúa, una comunidad del Gualmapu, Chile, del Gualmapu, ¿cierto? Mapuche, ¿cierto? Ahora rodeada de mucha violencia, lamentablemente propiciada, muchas de ellas por el Estado y las comillas autoridades, cierre comillas. Y comentaban ellos, leí por ahí que cuando llegaron ellos a Tirúa, hasta la forma de construir la casa mirando hacia cierto lado que tiene un significado especial para el pueblo era importante. Y justo estaba leyendo ahora a propósito de los ecos, porque cuando hay algo que te hace eco, uno lo va a buscar al tiro, decían ellos, se sintieron escuchados por nosotros, por eso nos acogieron. Llegamos como iguales, nos llegamos a poner el pie encima. Y ahora se está poniendo el pie encima del pueblo mapuche y de los pueblos originarios en diferentes partes del país. O sea, en mi caso por lo menos me cuesta verlo solamente académico porque es vida. Cómo llevar esa liberación de la teología indígena a lo que está pasando ahora en Gualmapu o en sus diferentes países y territorios. Cómo llevarla, por ejemplo, en otra arista quizá no violenta, pero que también tiene una complejidad, a aquellos hermanos mapuches de pueblos originarios que viven en ciudad, que no han vivido en las zonas rurales, ¿cierto? En esta pastoral indígena de ciudad, cómo se mezcla la ciudad versus la identidad propia de cada pueblo originario. Así que eso les quería compartir con un poco de inquietud, dolor, esperanza y
cómo se va moviendo todo en la cabecita, pero sobre todo en el corazón de lo que nos invita Luciano, Eleazar y lo que hemos estado viendo en EPEC en general, y cómo llevarlo a los conflictos que están sucediendo ahora en diferentes países. En este caso yo me remito al que conozco más de cerca, que acá en Gualmapu. Así que eso les quería compartir, pedir la oración conjunta de todos, la conciencia conjunta de todos, que nos vayamos compartiendo a través del grupo de otros espacios que está sucediendo en nuestros territorios con nuestros hermanos de los pueblos originarios, para que esta teología no sea solo letras, que creo que es lo que buscamos todos, que también sea vida. Así que muchas gracias, Luciano, por el espacio. Y a EPEC, por supuesto. Gracias a ti, Coté, por tus palabras. Súper importante. Pues no sé si ahí está. Verónica, adelante. Mari Mari Lamie, Mari Mari Compuche, hola hermano, hola a todos. Es como un tema tan amplio. Yo soy mestiza mapuche, llevo 43 años en el mundo indígena, donde entré, estoy reconocida y todo, y trabajo, acompaño a la pastoral mapuche de Santiago Urbana desde el año 83. Tenemos un recorrido muy, muy grande. Hemos caído, nos hemos parado, hemos llorado, hemos reído, hemos soñado, en fin, todo lo que ustedes se pueden imaginar. El título de Pastoral Mapuche, como lo que hablaba Luciano, no sé quién se lo puso. Yo creo que fue el padre Luis Manuel Rodríguez Tupper, que era el encargado de la Pastoral Mapuche de Santiago, quien falleció, va a ser un mes pasado mañana. Él fue un ícono, y les comento, esto partió en el año 83, pero adelante había formado, acompañar a unos hermanos mapuche en Santiago. Se formó la primera organización de Santiago que se llama El Elfuncho, que también pertenezco. Se lo voy a contar un poco como anécdota. Nosotros nos juntábamos un grupo de mapuches soñadores en la ciudad, cómo hablar de nuestro idioma, cómo hablar nuestras costumbres, cómo traerlo del campo a la ciudad, porque la mayor parte de la gente que emigra a las ciudades, no solo en Chile, en Latinoamérica y en todo el mundo, es porque va buscando un mejor vivir, un mejor pasar para su familia, en educación, para sus hijos, para todo. Ahora, eso conlleva un montón de sufrimiento, de negaciones. Chile es porque todavía es un país sumamente racista, clasista y homofóbico. No me da vergüenza decirlo porque es una realidad y creo que uno lo tiene que enfrentar. Entonces, 25 años atrás o un poco más, cuando nos juntamos en un garage que nos pasaron la Congregación del Verbo Divino para partir con el Funche, nosotros soñábamos, y ustedes se van a reír, arreglamos el garage porque se estaba viniendo abajo, con mucho esfuerzo conseguimos un escritorio y vendíamos unas figuritas mapuches chiquititas, y para nosotros eso era lo máximo. Pero así ya nos creíamos multimillonarios porque estábamos mostrando la cultura. O sea, olvídense de que podíamos tener nuestras joyas, nuestros trajes, eso era impensable en la ciudad. Entonces, de repente, el padre Luis se juntó con una familia, la familia Huilcán de Malalhue del sur del Gualmapu, en una conversación en un mate, y les preguntó que cuál sería el sueño de ellos en la ciudad como mapuche. Entonces ellos dijeron tener un espacio físico en la ciudad donde poder hacer un guillatude, que es como el campo ceremonial nuestro, donde hacemos la ceremonia, los guillatunes, todo lo que tiene que ver con la religiosidad. Además también tener una cancha de paligüe, que es como donde se juega la chueca o el palín o hockey, como le llaman en otros países. Y bueno, el padre Lucho, el Espíritu Santo, como dijo Luciano, actuó, y la Congregación del Verbo Divino en la Florida tenía 17 hectáreas de terreno en esos años.
y nos pasaron 3 hectáreas de terreno en calidad de préstamo por 5 años y estuvimos 12 años, en la cual los curas nos pagaron la luz, el agua, nunca, jamás se fueron a meter al terreno a decirnos por qué corría el agua, por qué corría la luz, por qué hacíamos cosas, o a meterse con nosotros, por qué ustedes tienen esa ramada, o ruca, no, nunca, gracias a quienes echan. Y ahí descubrimos lo importante que es tener un espacio donde tú te sientas digno, donde tú te sientas libre y donde tú te sientas uno con el otro. El padre Luis alcanzó a hacer una primera misa en ese terreno y les comento que no teníamos nada, absolutamente nada. Yo le contaba a Lina el otro día, teníamos un tambor viejo, unas tablas y ese fue el altar. Y nos sentábamos en el suelo, no teníamos nada más. Y el cura, como este estaba detrás de la congregación, el padre Lucho iba con Miguel Ángel Manquelaf al seminario y se robaba la olla y le robaba la comida a los curas y el mate y lo traían y compartíamos ahí nosotros. Y bueno, y esa fue la única misa que se hizo, nada. Entonces el padre Lucho descubrió, gracias a Ignechen, que era un espacio sagrado, sagrado para el mundo indígena. Y lo decretó y lo hizo hasta el día de hoy como un espacio solamente para la religiosidad indígena mapuche. Ahí no entra el catolicismo, ni los evangélicos, ni los bajáis, nada. O sea, el mapuche puede tener su doble religiosidad porque en Chile lo sabemos y también en otros países. Pero ahí era netamente la parte indígena mapuche. Hasta el día de hoy la organización prevalece y nosotros nos hemos dado cuenta de que eso creció enormemente. Después el padre Lucho inventó hacer misa en el seminario adelante, dando la vuelta. Entonces hacía las misas y después acarreaba a toda la gente al Elfunche. Entonces tú entrabas al Elfunche y era netamente mapuche, dejaba aparte todo el catolicismo y todo lo demás. ¿Cuál era nuestro afán hasta el día de hoy? Que nuestros hermanos se reencuentren con sus orígenes, con su raíz, volver al origen, o si uno, yo soy nacida y criada en la ciudad, soy champurrí, soy urbana, pero mi familia igual es del sur, pero yo no nací en el Gualmapu, en el sur, pero crecí con ellos, tengo mi familia indígena en el lago Budi. Entonces, ¿cuál era la idea? Como aprender, como reencontrarnos con Guinechen, descubrir cosas. ¿Y con qué me quedo yo en todo este recorrido hasta ahora y que se los quiero regalar al indígena, y no solamente mapuche, lo he vivido con otros países? Al indígena le importa más el ser como persona que el hacer cosas. Es mucho más importante. Yo descubrí muy fuertemente en una reunión una vez, ustedes saben que cuando uno va a una reunión, uno quiere llegar a la hora, pero si uno llega tarde, uno entra en la punta de pie y ojalá nadie te vea, ojalá nadie te escuche y te sientas en la última fila, donde nadie te moleste. El mundo mapuche, y lo he visto en otros países, no es así. Tú entras a la reunión aunque vayas tarde y se para la reunión, no va a retarte y decirte, oye, ¿por qué viene llegando a esta hora? Que sea. La persona que dirige para la reunión se acerca a ti, te da la mano, te saluda súper amablemente, te pregunta cómo estás, cómo has llegado, cómo está tu familia, todo, y después esa persona saluda a todos. Si ustedes lo miran en el sentido contrario a la parte indígena, para el mundo no indígena o Winca, como decimos nosotros, es pérdida de tiempo, porque lamentablemente el ser humano ahora tiene 2 minutos para esto, 5 para esto otro, 10 para esto otro. No nos escuchamos, no dialogamos, no nos miramos, no nos miramos, no nos observamos, no nos escuchamos, no nos olemos, en fin, todo. Entonces ahí yo descubrí la importancia de esto, la acogida, la libertad. Y ahí no importan los títulos de grandes teólogos, de grandes obispos, de grandes curas, de grandes diáconos, de grandes ingenieros, médicos, nada. Importa la persona. Entonces yo creo que tenemos mucho, estamos en pañales y tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos indígenas. Lo importante es escuchar qué es lo que mis hermanos quieren en este momento, y a raíz también de lo que está pasando en el Gualmapu, es que nos miremos a los ojos, nos miremos horizontal, uno a otro.
no nos miremos ni mar de arriba para abajo ni de abajo para arriba, porque somos todos seres humanos, todos. Vemos, escuchamos, hablamos, lloramos, reímos, comemos, en fin, todo. Entonces, no tenemos por qué hacer esa diferencia enorme, tenemos que aprender uno de otro. Ahora, lo que contó la Coté de los jesuitas, yo lo voy a rellenar y redondear un poco, porque yo lo estimo mucho a ellos, son mis buenú y mis amigos, como yo digo. Ellos han hecho un trabajo súper, súper importante en Tirúa, que en el sur de nosotros, frente a la isla Mocha, para los que ubican más o menos la playa, todo. Ellos llegaron, primero que nada, llegaron a conversar con el lonco, con la gente indígena de ese sector de Guillén. Y le plantearon, porque antiguamente, donde termina el lago Lanalhue, está la muerte de los mártires de Liucura, unos sacerdotes jesuitas que los mataron hace muchos años atrás. Entonces hablaron con el lonco y el lonco le pareció excelente la idea de que ellos quisieran volver al territorio, digamos, pero ellos no se fueron a vivir al pueblo, ellos viven en la comunidad indígena, el lonco les pasó un terreno donde ellos tienen su casa, que es lo que les contaba la Coté, y la casa de ellos es exactamente igual a la casa de los hermanos mapuche. Y exactamente igual, ustedes entran en una casa de madera, con madera en la tabla en bruto, la gente entra a cualquier hora, ellos no tienen nada cerrado, nada es tabú, nada es todo prohibido, no entremos, no, o sea, el ser uno con el otro es súper importante ahí. Y de a poco fueron llegando más y se armó la comunidad. Ellos han participado en todas las ceremonias, han vivido en todas las cosas que ha pasado en Tirúa. De hecho, a Juan Eduardo Fuenzalía, que el párroco era de Tirúa, hace poco en un ataque que hubo en el Gualmapu, él iba en su auto con otro jesuita y con otro caballero y lo emboscaron, le quitaron el vehículo y lo hicieron correr y Juan Eduardo corrió y le dispararon perdigones. Él va a vivir toda su vida con los perdigones y va a morir con los perdigones. Yo le decía, bueno, Guinechen de alguna manera actúa y también como va a ser quizá entender un poco lo que siente toda la gente que ha sufrido todas las cosas que han pasado en nuestro país. Y lo último, para no alargar más, uno de ellos se interesó y vio que la mujer indígena, que es una gran tejedora, no hacía nada más que las cosas de su casa y que eran muchos, pero no tenían una entrada económica. Entonces, este jesuita con otro aprendió todo lo que es el telar, lo que es del huitral, a tejer la lana, a escarmenarla, a teñirla con las cosas naturales, con pasto, con flores, con hierba y todo, y formaron la Red Muguitral, que se llama, que es una cooperativa, una organización, solamente con mujeres indígenas, en la cual ellas tejen en sus casas y llevan todos estos tejidos a la Relmu y lo venden, inclusive al extranjero. Es una entrada para ellos, pero los jesuitas tejen junto con la gente, yo he estado con ellos, tiñen las cosas, o sea, se han hecho uno con el otro. Y en nuestra iglesia lo que le falta es eso. O sea, yo creo que, y no solo los curas, hablo de las monjas y nosotros, sobre todo los laicos, tenemos que aterrizar. Chaltumay, por escucharme, yo podría comentar muchas cosas, pero creo que no es la idea y gracias. Gracias por tu, como dice Cristian abajo ahí, gracias por tu kimun, por tu sabiduría. Muchas gracias, Verónica. Ya nos haremos de tiempo para continuar el diálogo y tus experiencias, tu sabiduría compartida, Verónica. Pues bueno, ya es muy noche, sobre todo para nuestros hermanos del sur, hermanas. Muchas gracias, Luciano, por este tema que nos has dado. Queda grabado, ya saben, accesible a todas y todos. Les invito a que la próxima semana nos volvamos a encontrar
Me parece que será Cristian Muñoz quien nos dé, no será también Alexis nos da. Ahí está, un gusto verlos. Mateo, disculpa, no, chiquitito, solamente para que ustedes pongan en oración, en sus oraciones, a nuestro amado Chile, que estamos, el 21 es nuestras votaciones y justamente es muy importante ir a votar y por quién votamos, porque nuestros pueblos se lo merecen. Para que estén en... Muchísimas gracias. Así es. Lo mejor para ustedes que han sido inspiración para toda América en su despertar social. Los compartimos en las oraciones, los acompañamos. Bueno, pues muy buena noche. Hasta la próxima semana. Chao, gracias. Gusto de verlas y verlos. Gracias. Buenas noches, Bendiciones. chao, Tina. También, Chao, un Vero. abrazo. Nos vemos, Gracias. chao, Grande a todos y Janet, todos. Lina, Buenas Coté. noches.